en su peor momento a nivel espiritual, como jóvenes cristianos que somos. Me dio una trompa rocho, pero nada, pero todo frío. Cuando yo tuve mi baja, Hay algo esencial que hay que aprender nosotros como seres humanos, que a veces nos cuesta. y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Que a mí no me Señor, y tumbas. tú no me hablas a mí. Tú no me hablas, Háblame a mire, mí, tú por le lo hablas a todo el menos, mundo. dime. Y las experiencias de otros marcan, pero la tuya te marca aún más en tu corazón. Este segmento se llama Corazón Abierto Frente al Mal. Dios mío. Entonces, me pregunta la siguiente. En su peor momento a nivel espiritual, como jóvenes cristianos que somos, valga la redundancia, ¿cuál ha sido su método o ha sido su herramienta que lo ha hecho como volver, se podría decir, a esa intimidad genuina? A esa intimidad genuina de que tú sabes que no estaba bajo perfil o estaba prácticamente frío, que tú ibas a la iglesia y era como, voy a la iglesia para cumplir, o para cumplir con mi líder, o para cumplir, para ver a mis amigos, que no me lo ves además. Y tú entendés que ese no, ya es el momento como que volver a ese como primer amor, como nosotros le decimos, cuando uno está en 100 con Dios, que uno respira y es Dios, uno habla y es gloria a Dios, pero ahí llega un momento como que uno se entra en ese bajo perfil. ¿Cuál ha sido su herramienta en esa cierta temporada que lo han hecho como volver a esa intimidad genuina con el Señor? Usted, Yo. sí, hable duro como un hombre, porque usted está como... Está como asustado, varón. Yo duermo con Ferry, por eso. Me dio una trompa rocho, pero nada, pero todo frío. Tú ni la sentiste, loco. De los argentinos, no, es verdad. De verdad, fue. A la verdad que cuando uno, por decirlo así, ha tenido su temporada baja, que ha sentido como que se ha debilitado en cuanto a la búsqueda de Dios, a la lectura de la palabra, lo único que a mí me ha ayudado, y creo que a muchas personas también, es ser agradecido y tener unas amistades que te aconsejen, personas que aunque tú estés mal o aunque tú estés fallando o aunque no estés buscando a Dios como sea debido, esas personas te dan consejos y te ayudan a permanecer. Son como una base que Dios pone para que aunque tú no estés haciendo la cosa correcta, esas personas te dan como una motivación de que sí se puede. Y ser agradecido con Dios también es lo importante, porque cuando yo tuve mi baja, que no podía hacer la cosa como así tan libremente y que iba a la iglesia, al ser agradecido me hacía volver a Dios, y eso fue la base que me ha mantenido aquí, la amistad y las personas que tengo alrededor. El agradecimiento sería una de tus herramientas que te ayuda a volver A volver a Dios. a enganchar en ese ambiente de intimidad con Dios, Sí. de volver a orarle, de volver a leer su palabra, de volver, porque hay oraciones que uno hace, pero hay oraciones que son íntimas, no la oración, gracias por el pan de cada día, no, hay oraciones que tú entiendes que tú te desgarras literalmente en su presencia. Exacto. Que hace como el corazón abierto, como estamos aquí, el corazón abierto frente al mal. Exactamente. Sin censura, siendo lo más real posible. Sí, lo que pasa es que cuando uno está, por decirlo así, débil, uno trata de buscar a Dios y dar lo mejor de uno, aunque a veces aparente ser otra cosa, realmente uno necesita. Entonces la única forma de uno volver a conectarse de Dios es siendo agradecido, y cuando tú eres agradecido, uno se humilla ante Él y le da a entender que uno lo necesita, aunque uno no esté realmente correctamente como debe de estar. Y el Mayín, ¿verdad? Ey, De la carta. el hombre. Si el mundo se apaga. Dios mío. Hay algo esencial que hay que aprender nosotros como seres humanos, que a veces nos cuesta, y es aprender a reconocer que no estamos bien, y sobre todo a reconocer que hay alguna falla, que hay algo que no está bien, y donde hay reconocimiento de pecado y confesión de pecado, hay perdón, sobre todo de parte de Dios.
Así es. La Biblia dice, creo que en Apocalipsis capítulo 2, uno de sus primeros versículos, que está hablando con la iglesia, habla que ha perdido el primer amor. Y después que le dice que ha perdido el primer amor, dice como arrepiéntete y vuelve a lo que tú hacías antes. O sea, ese es un versículo que marca cuando el Señor inmediatamente nos manda a arrepentirnos, porque a veces nos acostumbramos a vivir en la baja, nos acostumbramos como a estar en estándar, a estar bajo perfil. No, porque así estoy bien, y nos acomodamos a la orilla, donde el Señor nos quiere mar adentro, como a Pedro. Entonces, el Señor nos manda a arrepentirnos, es lo primero. Eso es lo que a mí me ha llevado a lo que es a buscar a Dios, a poder primero reconocer, luego arrepentirme y luego volver a hacer no solamente lo que yo hacía antes, sino hacer cosas mayores para poder acercarme a la presencia de Dios, porque a veces no basta simplemente con estar, no basta simplemente, en la iglesia estoy ahí, no falté, sino basta cuando somos uno con el Padre, que esa es la oración que tuvo Jesús antes de irse con el Padre. Padre, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Es un tema muy importante el que puso mi hermano aquí, Félix, el reconocer vuestros errores. Es una de las partes esenciales que cuando uno está, como decía, en esas situaciones donde cree que son momentos críticos en tu vida, cuando tú reconoces lo que está mal y lo pones en la mano de Dios, Dios te fortalece y sales adelante. Y hay que entender a veces que la baja llega hasta donde tú le permitas. Exacto. Porque a veces nos acomodamos mucho y queremos durar mucho en la baja, pero tenemos que poner un freno a eso. O sea, exacto, porque a veces que hay que vivir de la cosa gloriosa y maravillosa que tiene el Señor. Y por estar en baja y por estar bajo perfil no conseguimos eso. O sea, el Señor no quiere profundo con Él. No aparte, no en nuestra esquina, no es aquí, sino haciendo lo que Él nos envió a hacer. Predicar, hablar de su amor, hablar de su misericordia, orar por la gente. O sea, volver a retomar esa posición que el Señor nos quiere seguir entregando a cada uno de nosotros. Y sabe que muchas veces, cuando, por decirlo así, lo que estamos llamando baja ahora, es a veces cuando no queremos dejar algo que no le agrada a Dios por querer hacerlo de Dios. Eso a veces, muchas veces nos mantiene alejado de Dios. Entonces nos mantiene entre sí y el no. Entonces la cosa es que debemos de decidirnos a dejar lo que nos aparte de Dios para buscarlo a Él. Y así tenemos más decisión y tenemos un objetivo el cual seguir, que es Jesús. Amén, amén. Entonces tú dices la gratitud, el reconocer, tu volver a hacer las cosas primeras, aún mejor de lo que lo hacíamos al principio. Exactamente. Ese siempre es uno de mis lemas. Volver al primer amor, pero aún como renovado. Porque si uno vuelve al primer amor va a caer la primera sola. Porque como tenemos un dicho que dice que el que no conoce su historia, exacto, está condenado a repetirla. Que si ya tuvo que yo hice eso al principio y mira hasta dónde me llevo, entonces está bien, vamos a volver a hacer la cosa que hicimos al principio, pero con más reforzamiento, con un mejor fundamento, con un aprendizaje de que si caminamos por ahí y sabemos que ahí adelante hay un hoyo, ya uno lo sabe porque lo pasó. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Evadirlo o desviarse de ese camino o saltarlo, valga la redundancia, como usted sea. Lo importante es que no vuelva a caer en ese hoyo. Y lo que a mí como tal muchas veces me ha funcionado en ese caso de cuando estoy en baja viene siendo la humillación, que es lo mismo que reconocer y mismo que hablaba a pie, que el agradecimiento. Eso va muy de la mano, porque y también entrar en adoración, porque realmente cuando tú te embajas, tú sabes que te embajas, tú sabes que tú estás mal, que tú no lo estás haciendo bien, que tú puedes hacerlo bien, pero no lo haces. Y uno tiene como ese miedo y muchas veces se deja engañar hasta del mismo enemigo, y no solamente del enemigo, sino los pensamientos que tú tienes después de que wow, yo te he fallado tanto, yo estoy haciendo esto, a la gente le pinto esto, pero mi realidad es esta. Pero si tú no rompes eso y decides realmente entrar a su presencia, volver a hacer esa cosa primera de que tú te metías a tu cuarto o en tu aposento, en la sala, en ese espacio especial que tú tenías con Dios, y te metes ahí, te ven adoración, te ven agradecimiento, te ven arrepentimiento, porque ok, lo podemos decir, reconocer, sí, pero reconocer en un púlpito, reconocerlo en una célula, reconocerlo
en cierta situación, no, es reconocerlo en lo privado. Reconocer en lo privado, porque para mucha gente uno está bien. El que esté en bajo perfil, para mucha gente no está bien. Y a mí me pasó en un caso de que, tú sabes que cuando se arman retiros y eso, que se hace mayormente los viernes. No, los viernes no, que se hacen, bueno, sí, es un retiro, exacto, un retiro, tipo vaina. Los vigilias. No, es un retiro que hacen el día, 3, 4 horas, que no son cultos. Que no son cultos, sino retiros. Lo hacen los sábados. Sí. No, eso lo hacen los días feriados, casi cae día son feriado. más adoración y predicación. Administración. Es a veces difícil, loco, que cuando tú vas a una actividad así, tú ves que todo el mundo lo ministra y a ti no te ministran. Y viene de repente alguien que tú sabes que te quiere mucho, y no que te quiere mucho, sino que tú sabes que alguien realmente usa por ti y te diga, el Señor dice que a ti no hay que ministrar, a ti no hay que hacerte nada de eso, porque realmente tú sabes lo que hay que hacer para tener una conversación con Él. Eso te rompe, porque es verdad, tú lo sabes. Y a todo el mundo tú ves que lo ministran llorando, restaurados. Y tú con tanta vergüenza que ni siquiera quieres acercarte a mí. A veces me paraba adelante y digo que tumban a todo el mundo. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Que a mí no me tumban. Señor, tú no me hablas a mí. Tú no me hablas, tú le hablas a todo el mundo. Dime algo. Y te digan así mismo, mira, a ti no hay que ministrarte. Tú sabes dónde que tienen que ir, tú sabes dónde que está la fuente y uno realmente lo sabe. Pero uno tiene tanta vergüenza que no se atreve a acercarse a la fuente, a ese lugar de restauración de verdad. Entonces, por eso muchas veces el que se aparta, porque siempre empieza por una baja, que si tú no tienes un buen fundamento, tú no sales de esa baja. Tú vas para atrás, para el mundo. Vas a decir, no, pero ya yo estoy de agua al pecado, yo mejor me voy para el mundo y lo hago ya open, si me importa lo que diga la gente y toda esa vaina. Pero si tú en la baja no haces eso de reconocerlo, eso que tú estás haciendo mal, tú no vas a salir y te vas a mantener, como dice Félix, vas a vivir una vida de que como en el pueblo de Egipto en aquel tiempo, que si ellos no se movían, la nube de fuego no se va a mover, la columna de fuego no se iba a mover, la columna de nube no se iba a mover si ellos no se movían. Porque como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos mueva de aquí. Entonces, si ellos no se movían, su presencia no se iba a mover nunca pan de ellos, ni iba a ser la obra que hizo en aquel tiempo. Tal vez ahí como que me enredó un poco con el concepto, pero lo importante es que entendamos en este tiempo es que si te encuentras en una baja ahora mismo, como le llamamos bajo perfil, yo le llamo así, que no es que tú estás apartado, sino que tú sabes que no estás orando como debería orar. Y orar como debería orar no es de que orar 2 horas, 3 horas. Si no tienes una oración con Dios que realmente tú entiendas que Él está ahí contigo, tú entiendas que Él te habla, tú entiendas que Él te restaura, tú entiendas que Él te da ese acceso a su presencia que nos dio cuando Jesús rasgó el velo, que eso fue lo que hizo Jesús. Al rasgar el velo, nos dio ese acceso a la presencia del Señor. Entonces, es tu orar de tal manera, tener esa intimidad de tal manera que tú puedas andar conforme a su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Que eso es lo que va a hacer que el Señor nos encamine hacia Él día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y lo que nunca va a permitir que tú vuelvas a caer en la baja. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, o a mediados del tema, hacer las cosas que tú hacías antes, pero de una manera renovada, de tal manera que lo que te hizo pecar en el pasado, lo que te hizo caer en baja en el pasado, en el presente, no te vuelvas a caer mal. Es muy importante el círculo de amigos que tenga una persona. Claro. Porque eso te ayuda a ti, no tanto aunque tú estés bajo perfil, sino que ellos son de fortaleza. Por ejemplo, aunque ellos son los que te invitan a la iglesia y te preguntan por qué no fuiste hoy, esto y lo otro. Entonces yo digo que también es muy importante elegir las amistades dentro de la iglesia. Saber con quién tú compartes, con quién caminas, con quién hablas, que te sea de edificación, que te sume, que no te reste. Personas que te ayuden a buscar la presencia de Dios. Es muy importante. Muy lindo hablarlo aquí. Pero, ¿y en mi casa cuando estoy solo qué? ¿Qué pasa cuando en la iglesia bien recibí una palabra y yo me empodero y cuando llego a la casa, qué pasa con eso? O sea, muchas veces hacemos otra cosa, se nos va, se nos olvida, no escribimos la palabra. Pero hay que saber identificar las voces que tenemos. Nosotros los seres humanos
tenemos muchas voces que nos hablan a nuestra mente. Exacto. Y cuando estamos en baja y queremos tratar de buscar a Dios, quizás viene a la mente lo que dice, y tú en esa situación, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? Incluso hasta de cierta manera, vamos a decir, de sentir. Tú no sientes nada, tú te sientes frío, tú sientes que nadie te está escuchando, tú te sientes abandonado, donde eso es todo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. Así es. O sea, y trata de convencerte y trata de enviar dardos a tu mente, de decir cosas contrarias a la palabra de Dios. O sea, por eso es necesario lo que dice Efesios, o sea, andar siempre con la armadura. Aunque estoy en baja, pero ando armado. Estoy en situación difícil, pero yo ando armado con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra de Dios. Nuestra situación no depende de la armadura, sino que en cada situación tenemos que tener nuestra armadura. Pues que cuando tú decides acercarte a Dios, inmediatamente tú te encuentras en una guerra. Una guerra que la va a ganar dependiendo de lo que tú más alimentes, que es lo que comúnmente nosotros hablamos. Si tú alimentas la carne, va a ganar la carne. Si tú alimentas las cosas del Señor, viendo prédica, es parte, pero no. Tú alimentas las cosas de Dios con tu vida en secreto. Amén. O sea, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te pones en acuerdo con el Señor en una cita de oración, cuando empiezas a leer la palabra, eso vale más que 15, 20, 30 prédicas que tú puedas ver. Porque no se trata de lo que un predicador te está hablando, se trata de lo que Dios está haciendo a través de ti. Amén. O sea, ya tú no estás viviendo la experiencia que otro habla en un micrófono, tú estás viviendo tu propia experiencia con el Señor. Y las experiencias de otros marcan, pero la tuya te marca aún más en tu corazón. Gloria. Santo. Y que ese es otro punto importante. Aprender, para poder salir del bajo perfil, tú tienes que aprender a soltar los afanes. Porque regularmente uno no tampoco sale de lo bajo perfil, después a pesar de que tú lo reconozcas, después a pesar de que tú te arrepientas. Si es verdad como dice Félix Manuel, que recibimos esta palabra ahora, o estamos hablando de esto aquí, cuando vayamos a la casa, si seguimos con los mismos afanes, si seguimos con las mismas distracciones, si seguimos con las mismas cosas que hacíamos antes de llegar a esta conclusión, vamos a mantenernos en ese mismo círculo vicioso. Simplemente lo vamos a sentir por un momento en la iglesia o a donde quiera que vayamos, que nos toque con una palabra sensible, pero cuando realmente estamos en nuestra casa, en nuestra intimidad, que a eso que era que me refería ahorita, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, si no lo hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a salir de la intimidad. Y yo lo digo porque es que yo he vivido por eso ya. Muy bien el oculto, muy bien la vaina, pero en mi caso cuando llego vuelvo a las mismas distracciones, vuelvo a las mismas cosas que no me permiten tener ese arrepentimiento genuino. Y lamentablemente hoy en día la iglesia, por más que sean cosas, se han convertido en club social, sí. Que la gente se ha olvidado de ir a adorar. No, porque está bien, espectáculo, gloria a Dios, pero se han olvidado de ir a adorar. Ok, dan muchas palabras buenas y la gente las recibe en un momento, pero en la hora de adoración no están adorando, están hablando con allí, están hablando aquí. Teléfono allí, teléfono aquí, teléfono allí. Y no hemos olvidado eso. Entonces eso es lo que ha permitido que la iglesia hoy en día esté aún más distraída. Lo que pasa es que somos muy conformistas. Lo que pasa es que, tenemos mucho el teléfono, lo usamos mucho en la iglesia, pero adivina qué dice su mente. Yo cumplí, fui a la iglesia. O sea, nos estamos conformando solamente con ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Yo hoy domingo, ya yo voy para la iglesia, ya yo no tengo que leer la palabra, ni siquiera ya yo estaba en la iglesia. ¿Entiendes? O sea, nosotros somos muy conformistas y nosotros tenemos que aprender a abogar mal adentro. Por eso es necesario que en la baja tratemos de tener un encuentro con el Señor. Porque cuando Pedro niega a Jesús, ¿Pedro qué hace? Se siente mal, se siente en baja. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve donde Dios lo rescató, vuelve a pescar. Exacto. Pedro se va al mar de nuevo, porque negó al maestro. Sí, porque negó al maestro, porque falló. Entonces Pedro cuando niega al maestro, dice, wow, ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no va a hablar mal conmigo. Entonces, cuando cuando Jesús en ese momento resucita, que va y busca a Pedro y que lo encuentra allá, le dice, Pedro, sin pescar nada. Pedro, le dice Simón,
Simón, ¿me amas? Y él mira, Apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que yo, pero con penita, apacienta mis ovejas. Lo que pasa es que nosotros pensamos mucho en el error. Exactamente. Yo te voy a decir algo, antes de que tú Pensamos cometas el siempre en el error, error. antes de que tú cometas el error, ya Dios te perdonó. Así mismo es. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en el error y las cosas que hacemos, Que nos que no alejamos más. nos damos cuenta que hay un Dios que ya nos redimió, Así que hay un es. Dios que hizo un sacrificio por cada uno de nosotros, que nos limpió, nos rescató. A que tú pecaste hoy, ya Dios sabía que tú lo ibas así, por eso Dios te perdonó hoy. Espérate, páralo ahí. Ustedes quieren una parte 2, aparte de que la cámara se está descargando, pero vamos por 20 minutos pico largo. Pero ustedes quieren una parte 2 de este tema con estos ministros. Ustedes lo que tienen que darle mucho apoyo a este video, comentar ahí, valga la redundancia en los comentarios, apaga. Dios mío. porque esto se puso bueno y se puso interesante. Vinimos a relajarnos, a recrearnos, pero siempre Dios tiene su propósito perfecto. Así Y que viene la próxima vez. Suscríbete, suscríbete. ¡Ey, ey!